Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos escuchando. El Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables les da la más cordial bienvenida para esta tarde de charla aquí con el doctor Pedro Daniel Guzmán Gil, doctor en urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de México, investigador del programa de cátedras del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, también es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, miembro fundador del Centro de Investigación de Estudios Sociales y Sustentables, AC, participación en la evaluación y dictaminación de materiales inéditos de investigación en múltiples entrevistas científicas, indexadas, asesor, consultor, entidades públicas y privadas en temas relacionados con desarrollo urbano, evaluación y política pública. Dentro de sus líneas de especialidad tenemos la parte de gestión, gobernanza metropolitana, desarrollo municipal y evaluación de políticas públicas urbanas. Pues le damos la más cordial bienvenida en este ciclo de entrevistas y de charlas en el Centro de Investigación CIES. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Pues que nada, pues siempre muy contento de colaborar en estos espacios que se abren para la difusión de los temas que estamos investigando y pues contento de participar. Bueno, yo soy parte del CIES también, pero pues esta parte que estamos realizando con las conferencias, pues me da mucho gusto que me hayan invitado para que comparta un poco de lo que estamos realizando como parte del seguimiento de las investigaciones que hace el centro, ¿no? Y pues también felicitar a los organizadores, que aunque yo no estoy tan vinculado directamente con esta parte de trabajo del CIES, pues felicitarlos porque están haciendo un muy buen trabajo y pues agradecer el espacio más que nada, ¿no? Vamos a tratar de pasarla muy bien en esta pequeña plática que vamos a tener. Gracias Pues por la invitación. muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a continuar con la orden. En el marco del ciclo de conferencias para el desarrollo sostenible y sustentable en la Agenda 2030 del Centro de Investigación de Estudios Sociales y Sustentables, se realizan eventos que establecen un compromiso con la sociedad para generar un proceso de reflexión en aspectos críticos con la vida cotidiana y de las comunidades. Es importante precisar que uno de los componentes que contribuye a estas reflexiones académicas es dar a conocer estos trabajos que estamos teniendo como centro, que sean especializados, que muestren procesos y análisis que promuevan mejores prácticas en la sociedad, que faciliten la comprensión, la apertura de los canales de conocimientos, los conflictos sociales, de forma de que al momento de realizar estas entrevistas con estos especialistas en diferentes áreas y en diferentes materias, se puedan mostrar las aportaciones en cada una de estas áreas que son de su interés para ciertos sectores de la población. Esto también nos genera una coacción, una reflexión sobre la importancia que tiene la gobernanza de los espacios públicos, la vida metropolitana, los espacios metropolitanos en el contexto mexicano, poder destacar estos aspectos, poder identificar principales componentes del fenómeno metropolitano, establecer componentes y gestión de gobernanza metropolitana, identificar las fortalezas, las debilidades dentro de este gran sistema de gobernanza que tenemos dentro de las metrópolis, establecer ciertas directrices de inversión para mejorar el ámbito de la gobernanza metropolitana. Sí, claro. Es de suma importancia, un tema que está adquiriendo pues una relevancia muy importante en el tema de la gestión, de esta nueva gestión que se está tratando de lograr ya desde hace algunos años.
y pues añadirle ese componente espacial, como estamos comentando, ¿no? El componente espacial de las metrópolis que cada vez pues es más complejo, ¿no? De sobrellevar. Pues ya iremos platicando de eso conforme vayamos avanzando. Muy bien, doctor. Y bueno, para empezar a hacer este proceso, esta dinámica, yo tengo por ahí algunas preguntas que me gustaría que todo nuestro auditorio conociera y que son inquietudes que estamos teniendo como zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor, es cuáles son las zonas metropolitanas y cuáles son sus principales características. Eh, ¿Cómo podemos definir, principalmente para gente que es nueva y que no es especialista como en cuestiones urbanas? No sé si nos podría apoyar o explicar a definir o a conceptualizar qué es una zona metropolitana y cuáles son los componentes principales de estas. Sí, sí, claro. Bueno, las zonas metropolitanas lo podemos definir de manera coloquial como estas ciudades de gran tamaño, ¿no? Que existen en todos los países, en estas ciudades que por un proceso de hiperurbanización, ¿no? Han generado condiciones de dimensión y de tamaño muy grandes, ¿no? De manera coloquial podríamos entrar con esta conceptualización, esta parte del gran tamaño que tienen. Por ende, por ese gran tamaño también concentran muchas actividades, ¿no? Sobre todo en el ámbito de especializado. Podemos encontrar grandes universidades, las industrias de alto calibre o de industria pesada, como también se le conoce. ¿No? Podemos encontrar algunos centros de innovación, centros tecnológicos, ¿no? Concentraciones de masas de población muy grandes. Entonces son como todas esas características que van teniendo y que pues por este proceso de aglomeración pues van teniendo una expresión gigante, ¿no? Dentro de este ámbito de lo urbano. Ya como de una manera más técnica, ya más especializada, las zonas metropolitanas pues son aquellas ciudades que están conformadas por varias demarcaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las conforman varias unidades político-administrativas. Pueden ser varios municipios que están integradas en una sola realidad espacial, en una sola ciudad, ¿no? A partir de 2, 3, 4, 5 hasta 20 o los que se traten municipios, ¿no? Tenemos ciudades muy grandes como la Ciudad de México con más de 20 municipios conurbados. Y bueno, este proceso de tener varias demarcaciones en una sola unidad espacial, pues obliga a que se hagan procesos de coordinación, de integración, ¿no? Que lo vamos a definir más adelante como procesos de intermunicipalidad. Pero a grandes rasgos esas son como las cualidades principales de una ciudad metropolitana. Primero, muchas actividades juntas, mucha población junta. Y segundo, pues esta conjunción de varias unidades político-administrativas, ¿no? Principalmente municipios, aunque también podemos tener estados, en el caso de México, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Puebla, Tlaxcala, que forman una unidad más grande de metropolización ya entre estados, o inclusive las metrópolis pueden llegar a tener un ámbito territorial de aplicación a nivel internacional. Por ahí tenemos ciudades como las de Tijuana o las que están en nuestra ciudad fronteriza, en esta línea fronteriza que tenemos con Estados Unidos como Tijuana o Ensenada, que también conforman zonas metropolitanas con comunidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el ámbito metropolitano pues no obedece más bien a una escala territorial o a una unidad político-administrativa. Es una ciudad que se expande y que va ocupando varios territorios de varias demarcaciones. Entonces, por ahí va el asunto de las zonas metropolitanas. Ciudades grandes, de gran tamaño y que ocupan varias unidades político-administrativas que se tienen que coordinar. Por ahí va el asunto de las zonas metropolitanas. Ok, normalmente hablamos siempre de una zona metropolitana y de un área metropolitana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo esta premisa de una zona metropolitana y un área metropolitana, ¿es igual, es similar o una es hablando administrativamente y la otra es hablando territorialmente? No, Sí, ok. no sé si nos podría como
aclarar o especificar estas diferencias porque son dos términos que normalmente ocupamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en primer momento, por ejemplo, el área metropolitana, estamos hablando del componente espacial, lo que en el área del urbanismo reconocemos como la mancha urbana. ¿Qué es la mancha urbana? Es el proceso de crecimiento continuo que nosotros tenemos en el tema de la edificación de una ciudad, ¿no? Que no hay porciones de terreno que separen a las condiciones de edificación de la urbanización, ¿no? Entonces, continuamente nosotros tenemos un proceso que parte del centro de la ciudad hacia las orillas y ese no se interrumpe. Entonces, eso es lo que conforma la mancha urbana o lo que nosotros identificamos como área urbana. Entonces, cuando hablamos de un área metropolitana, estamos hablando de esa condición física de edificación, ¿no? Que va hacia cualquier dirección y que pues va a tener este proceso de edificación continuo. La zona metropolitana es cuando ya estamos hablando de las demarcaciones político-administrativas que contienen a esa área metropolitana. ¿Qué quiere decir? Mencionaba hace rato, tenemos los aspectos de algunos municipios que contienen a esa zona metropolitana y que al final de cuentas van a tener todo su territorio, sea urbano o no urbano, podríamos definirlo como agrícola, va a ser parte de esa zona metropolitana, ¿no? Aunque no tengamos edificaciones, aunque no tengamos cuestiones físicas que nos hablen de una actividad urbana propiamente, ¿no? Pero es todo el territorio que ocupan esas demarcaciones que van a contener al área metropolitana. Y a eso se define como zona metropolitana. Es básicamente esa expresión territorial, ya desde lo político administrativo, que tiene el área metropolitana y que ya no depende de si es un uso urbano o no, simplemente es la zona que va a abarcar toda esa área metropolitana. Por ahí va el asunto para ir entendiendo la diferencia. Una es sobre aspectos físicos, el área urbana o al área metropolitana, y la otra tiene que ver con una expresión político-administrativa, ¿no? De todo el territorio municipal que abarca esa área urbana. Muchas gracias, doctor. Con relación a esto, van surgiendo interrogantes, ¿no? Y haciendo esta diferencia entre área metropolitana y zona metropolitana y regresando al origen de esta charla de la tarde del día de hoy, me surge otra pregunta. ¿Cuáles serían los principales retos o los problemas que existen dentro de las zonas metropolitanas, hablando bajo este principio que usted nos acaba de explicar y haciendo esta diferencia entre una área metropolitana y una zona metropolitana? Ok, existen grandes retos. Podríamos hablar que casi cualquier problema que existe en cualquier ciudad, independientemente de su tamaño, se manifiesta en una zona metropolitana o en un área metropolitana. Digamos, podemos tener problemas de contaminación del aire, de contaminación ambiental, podemos tener cuestiones que tengan que ver con conflictos sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con huelgas, con marchas, con estas nuevas configuraciones de interacción social. Podemos hablar de problemas de movilidad, tanto en el área de la vialidad como en el tema del transporte, ¿no? Las condiciones de protección civil, el ordenamiento territorial que se enfoca mucho al tema del manejo de los usos de suelo, por ejemplo, ¿no? Digamos que cada uno de estos problemas, y podríamos enumerar muchos, están presentes dentro de las zonas metropolitanas, ¿no? Aquí el tema es que estos se derivan en un reto, en una complejidad mucho más grande por el grado de aglomeración que existe de este problema, ¿no? No es lo mismo de hablar de un proceso de contaminación de una ciudad pequeña, ¿no? Que no tiene tanta expresión urbana, a una zona metropolitana que va a tener a un montón de gente haciendo esa actividad y potencializándolo a una actividad mayor, ¿no? Entonces vamos a tener este aspecto que lo que importa aquí es el dimensionamiento del problema, ¿no? Y como te repito, puede haber de mucha naturaleza, inclusive cuestiones que tienen que ver con aspectos administrativos, como la provisión de servicios, la generación de infraestructuras, las obras públicas, ¿no? Adquieren una dimensión mayor porque las necesidades por este factor de aglomeración son mayores.
Entonces, digamos que adquieren un tratamiento especial. No es lo mismo que un ayuntamiento que contiene una ciudad se organice de manera interna y realice estrategias para poder intervenir su ciudad, a que, por ejemplo, 5, 6 o 15 ayuntamientos se tengan que coordinar para lograr, por ejemplo, dar el abastecimiento de agua, ¿no? O hacer una instalación de drenaje, o promover un nuevo transporte público, ¿no? Estamos hablando de que pues ya las necesidades se potencializan por el nivel de aglomeración que hay dentro de estas áreas o zonas metropolitanas. Ahora, hablando ya concretamente de la parte de la zona metropolitana, pues también adquiere un pequeño detalle el tema de los temas productivos, por ejemplo, ¿no? Hablábamos que ya no solamente son actividades urbanas, sino también actividades de otros sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, en dado caso que se diera en la ciudad, ¿no? Tenemos que agregar otras actividades que también necesitan un punto de producción muy fuerte, por así decirlo, para generar un beneficio para toda un área en su conjunto, ya no nomás para una pequeña fracción de ella, sino para toda el área, ¿no? Entonces, la complejidad mayor que se adquiere con las zonas metropolitanas es precisamente su dimensión. Son grandes ciudades, son grandes retos porque se van potencializando por el número de demarcaciones que van conteniendo esa metrópoli, ¿no? Y que generalmente, por lo menos en México, siguen estando en un proceso de crecimiento y expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar siguiendo creciendo su población, va a haber mayor número de gente y también físicamente a nivel de los kilómetros cuadrados que pueda tener una ciudad, pues va a seguirse expandiendo, ¿no? Entonces, por ahí entra ese asunto del tema de los retos que pudiéramos llegar a tener. Todos los problemas van a estar presentes, cotidianos, los de cualquier ciudad, por aquí el tema es la dimensión de esos problemas, que son extremadamente grandes y que a veces se potencializan a cuestiones que no podemos controlar con mucha facilidad, ¿no? Por ahí va el asunto de los grandes retos. Ok, este reto, estos retos, estos problemas que van existiendo dentro de la zona dentro de las zonas metropolitanas, porque no solamente hablamos de manera singular, ¿no? Sino plural. ¿Cuál es el papel que va a tener este gran concepto que para muchos llega a ser un poco abstracto, el concepto de gobernanza metropolitana? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el impacto que puede tener ante estos retos metropolitanos? ¿Y cómo la podríamos definir y aplicar incluso dentro de nuestras zonas metropolitanas? Sí, bueno, yo aquí comenzaría con este tema de la gobernanza en explicar que es algo que no podemos ya omitir dentro de la agenda de la política pública de los gobiernos, ¿no? Primero, porque es una forma de hacer intervención mucho más eficiente, y segundo, porque tenemos un fenómeno que nos está alcanzando, nos está rebasando. En México contamos con poco más de 74 zonas metropolitanas, en las cuales se aglomera más del 63% de la población. Entonces, México, aparte de ser un país urbano, también es un país metropolitano. Entonces, urge que se hagan estrategias para que nos ayuden a gobernar mejor, ¿no? Ahora, para iniciar con el tema de la gobernanza, yo me iría al tema del sistema de gestión que actualmente existe en México. Nosotros hemos tratado de aplicar algunas estrategias de administración o de gestión pública en las zonas metropolitanas a través de la intermunicipalización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un acuerdo entre dos o más municipios que se hacen un arreglo para poder hacer, por ejemplo, el aprovisionamiento de un servicio, ¿no? O generar algún tipo de obra pública en la cual puedan intervenir estos dos o más municipios en un proceso de inversión y generar la obra para beneficio colectivo, ¿no? Pero eso no ha sido suficiente. Generalmente, pues necesitamos un nivel estructural mucho más fuerte. Estos niveles estructurales están contenidos en los marcos jurídicos y normativos que existen, están contenidos en las instituciones que nosotros generamos para poder llevar a cabo esas prácticas, están contenidos en los instrumentos de planeación, por ejemplo, también en los instrumentos de financiamiento,
y en los actores que intervienen en todos estos procesos de gestión. Los tres que existen, que podemos hablar de actores gubernamentales como su tarea esencial, actores privados que meten, inyectan capital, y actores sociales que, aunque parecieran receptores solamente de las estrategias que se realizan a nivel de un gobierno, pues también actualmente se está dando mucho este tema de la participación ciudadana, ¿no? Y que ya intervienen con estrategias, con evaluaciones, con puntos de contrastación para mejorar esas estrategias de gestión. Y esto es lo que nos obliga a tener un panorama distinto de lo que es la gestión de las metrópolis. Ya no es solamente el actor gobierno que se tiene que poner de acuerdo con otro actor similar a él en gobierno, hablando de gobiernos municipales, ¿no? Y que diga, vamos a dar este servicio de manera conjunta, ¿no? Tenemos que tener todo este esquema de todos estos componentes que les menciono actuando al mismo tiempo. Entonces obliga a generar leyes para las zonas metropolitanas, planeación para las zonas metropolitanas, institutos que puedan tener una injerencia ejecutiva y no solamente consultiva en el ámbito de las zonas metropolitanas, ¿no? Como lo tienen luego nuestros observatorios urbanos, o nuestros consejos metropolitanos, que es una figura que ahí existe, que solamente hacen un proceso consultivo, ¿no? Nada más le sugieren a los gobiernos qué pueden hacer para mejorar el ámbito de la metrópoli, ¿no? No, se requiere a una institución que tenga poder ejecutivo, que pueda llevar a cabo una obra directamente, que tenga recursos propios, ¿no? Que tenga gente especializada que pueda atender los problemas de las zonas metropolitanas. Entonces, pues queda un poco delimitado. Avanzar hacia un tema con esos componentes que menciono, pues es un ámbito difícil, ¿no? Muchos se hablan inclusive de tener un cuarto orden de gobierno, ¿no? Para ya estas zonas metropolitanas. En México eso se ha desechado un poco por el esquema tradicional que tenemos, pero sí se podrían generar estrategias que apunten a esa integración de esos componentes, que podamos bajar desde las normas, las instituciones, instrumentos de planeación, instrumentos de financiamiento, y que los actores que hay en una zona metropolitana puedan también tener una actividad ya con un enfoque muy específico. Desafortunadamente, en nuestro país avanzamos en los 5 componentes que les acabo de mencionar, avanzamos a lo mejor en uno, ¿no? En los sistemas de planeación, pero no hay financiamiento, no hay leyes, o de repente nos hace falta el instrumento institucional, ¿no? Entonces, es como generar toda una especie de congruencia de trabajo para las zonas metropolitanas, que eso es lo que nos está haciendo falta. Y con ello, pues llevaríamos a un proceso más efectivo de administración y gestión que se traduce en este aspecto de la gobernanza. Ahora, ¿cómo la podríamos definir? Pues es muy sencillo, es un proceso de timoneo. Por ahí el doctor Porras del Instituto Moram maneja mucho ese concepto, ¿no? Es una forma en la cual nosotros podemos llevar la dirección del barquito, si lo podemos llamar de manera coloquial, ¿no? Y que nos va a hablar no solamente de cuestiones operativas, sino de hasta una filosofía de pensamiento. La gobernanza es eso, una filosofía de pensamiento que agrupa por medio de todos estos instrumentos, ayuda a que las cosas sean percibidas de otra manera, ¿no? Que una población esté consciente de lo que es una zona metropolitana, que el gobierno también lo sepa, que los privados también sepan qué dimensión alcanzan las zonas metropolitanas, pues es algo que se espera ya con el entendimiento de un proceso que sea común y que sea dinámico para la población, ¿no? Entonces, por ahí va el término de la gobernanza, es un proceso de timoneo, pero que conlleva valores, principios, formas de actuar, formas de comportarse, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de cuestiones aplicadas, sino de toda una conciencia filosófica que nos va a ayudar a entender este gran espacio. Va un poco por ahí, ya me extendí un poquito, Betty. No, 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 está excelente que nos esté explicando tan a detalle esta parte, porque es un término que normalmente solamente se domina en áreas de urbanismo, en área de política pública, eh, en área de ciencias políticas, pero no es un tema en el que estemos habituados la mayoría de la población, ¿no? Cuando nos hablan de este proceso de gobernanza o incluso de gobernabilidad, de repente llegamos a tener este conflicto entre estas dos palabras
porque lingüísticamente se parecen, porque cuando hablamos de gobierno o el término de gobierno, la sociedad en general, no alcanzamos a dimensionar si es que no somos especialistas del área, ¿no? Entonces, el hecho que usted nos haga estas precisiones de manera tan simple, tan sencillas, nos permiten tener un panorama más amplio de estos dos, bueno, ahorita agregué yo el de gobernabilidad, pero el de gobernanza, que, que vaya, nos da a entender a precisión a qué se refiere sin tener que ser tan especialistas del área, ¿no? Y que es en un lenguaje muy coloquial, muy simple, pero que lo podemos entender los que no somos especialistas en el tema, ¿no? Y bueno, comprendiendo este contexto, contexto y concepto de gobernanza, me surge una pregunta más, ¿no? Dentro de la gobernanza metropolitana, principalmente en México, ¿se han tenido algún caso de éxito o a qué se debe que algunas zonas metropolitanas incorporen esta gobernanza? Ok, ok, bueno, mira, sí ha habido éxito, no de manera integral, esa es la realidad. Yo creo que actualmente en México estamos en un proceso de consolidación de este concepto de gobernanza, como que estamos empezando a entender de qué se trata y de que lleva más allá de estrategias de gobierno, como lo que mencionaba de la intermunicipalidad, conlleva como otros componentes, otros elementos que van o que trastocan la forma de pensar de las personas, ¿no? Por eso es que está en un proceso de consolidación, porque apenas, aunque llevamos más de 50 años teniendo zonas metropolitanas en el país, apenas se empieza a incluir en la agenda de la discusión pública, ¿no? Nos estamos empezando a preocupar de estas zonas metropolitanas y es que por eso empezamos a generar nuevos procesos, ¿no? Ahora, yo creo que qué avances podemos haber tenido. Por ejemplo, yo en los estudios que he realizado he detectado, por ejemplo, la configuración de normatividad específica para las zonas metropolitanas, concretamente hablando de los procesos de coordinación entre municipios. Por ejemplo, está la ley de Baja California, allá en Tijuana, que es la que se aplica ya para la zona metropolitana de Tijuana. Está, por ejemplo, la ley de coordinación metropolitana de Guadalajara, ¿no? En el estado de Jalisco. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la configuración ya de varias comisiones, coordinaciones o consejos metropolitanos, que son las tres figuras principales que existen para poder hacer un marco organizacional de actuación, ¿no? Aunque con esta pequeña limitante de que son organismos consultivos y no ejecutivos, pero por lo menos ya se está diseñando y pensando de otra manera la configuración de instituciones a nivel metropolitano. Hay planes de desarrollo a nivel metropolitano que se han dado. Yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento aquí con el plan de desarrollo metropolitano que se está configurando para la ciudad de Toluca, que viene en conjunto con un programa, ¿no? Que pues en el planteamiento es un programa ambicioso que está teniendo ciertos toques interesantes de lo que es el desarrollo metropolitano. Eh, por ejemplo, también está el caso de Mérida, que por ahí generó una institución muy interesante en el ámbito de la planeación y del gobierno metropolitano, ¿no? Puebla, Tlaxcala, que pudo diseñar algunos programas muy específicos para algunas cuestiones metropolitanas, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchos casos, el caso de León, el caso de Querétaro, que también ha tenido, hay algunos chispazos en estas cuestiones de lo metropolitano. Desafortunadamente creo que el mayor reto es generar un proceso de integración por lo menos entre esos 5 componentes que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, que una zona metropolitana hable de tener leyes, instituciones,
programas o sistemas de planeación, formas de financiamiento. Actualmente, por ejemplo, con el gobierno federal nuevo que tenemos, se perdió un recurso que teníamos para las zonas metropolitanas, que es el Fondo Metropolitano que anteriormente existía, ¿no? O sea, habla de cuestiones que son intermitentes, que no acaban de puntualizar, no se les acaba de dar esa jerarquía dentro del orden de gobierno, ¿no? Y pues como les mencionaba, también que los actores empiecen a entender que es una zona metropolitana, ¿no? Todos las vivimos, ¿no? Los que vivimos en una zona metropolitana, día con día hacemos esos procesos de interacción en todos los componentes de una ciudad. A veces vamos a trabajar a un lado, nos vamos a recrear al otro, nos vamos al cine o con la novia a otro lugar, ¿no? Entonces, vivimos la ciudad, pero a veces no entendemos que eso es una zona metropolitana, ¿no? Es una expresión de urbanismo, pues grandísima, ¿no? Entonces, como que hay que empezar a entender esa lógica, ¿no? Que no somos demarcaciones que se estén peleando unas con otras por el territorio de una ciudad, sino que somos elementos complementarios. Cuando empecemos a entender esa lógica de comportamiento de las zonas metropolitanas, tanto gobiernos como actores privados y la sociedad propiamente, pues vamos a poder avanzar hacia una lógica de comprensión mucho más efectiva, ¿no? Y son los 5 componentes que yo vengo promoviendo en mis estudios, ¿no? Siempre que esos se enlacen, en la medida que esos se empalmen uno con otro, pues vamos a tener estrategias mucho más efectivas de intervención, de cualquier índole, ¿no? De cualquier índole. Por ahí va, creo que gran parte de lo que podemos ir solucionando y de esos retos importantes en cuanto a la gobernanza se refiere. Hablando sobre estos casos de éxito o prototipos que se han tenido dentro del país, mencionó Puebla, Tlaxcala. Yo tengo conocimiento de un nuevo convenio que se hizo en la comarca, en la parte norte del país, y que vaya, hay varios estados del país que están teniendo ya estas inquietudes por mejorar estos espacios, el proceso de la gobernanza, las zonas metropolitanas, tener mejores consolidaciones, promover políticas públicas y programas, ¿no? En muchos estados que que sus dimensiones territoriales, administrativas, poblacionales, son de gran extensión y tienen gran impacto a nivel nacional, ¿no? Como es el caso de Puebla, Tlaxcala, como es el caso que nos mencionaba de Jalisco, el caso que le comentaba que me enteré del de la comarca, el de Tijuana, bueno, el de la zona norte, pero a lo que quiero llegar es que si teniendo ya estas iniciativas o estos contextos dentro de estados que son, hablando, grandes, por situaciones económicas, sociales, administrativas, dentro de este proceso de urbanización, estamos presentando este tema como un conflicto dentro del Estado de México, o bueno, eso es la interpretación que le estoy dando en este momento. ¿Y cuáles serían algunas de las estrategias que podríamos implementar tomando como casos de éxito, únicamente tomando en cuenta como casos de éxito estos estados, ¿no? ¿Cómo lo podríamos aplicar o cómo podríamos aplicar estas estrategias para implementar por administraciones públicas y mejorar la gobernanza metropolitana acá en el Estado de México? Obviamente haciendo este énfasis, que cuando hablamos de estrategias no significa que vamos a ir a copiar pues sus estrategias de las otras zonas metropolitanas, ¿no? Cada zona metropolitana me queda claro que va teniendo sus singularidades, ¿no?
La de Puebla tiene sus propios conflictos, tiene sus propios beneficios sociales, económicos, políticos. La parte del norte también presentamos otro tipo de conflictos, otro tipo de problemática, otro tipo de objetivos a seguir, ¿no? Pero acá en el Estado de México, usted, ¿cómo podríamos implementar algunas estrategias o cuáles serían sus sugerencias que nos daría para poder implementar acá en el Estado de México? Sí, bueno, en el Estado de México es un caso peculiar porque digamos que desde hace ya varios años pues por el tema de convivencia que tenemos con el tema de la Ciudad de México, que es la ciudad más grande del país, ¿no? Pues se han desarrollado ya a lo largo de los años muchas estrategias, ¿no? Quizás el punto de inicio es que no fueran tan intermitentes, ¿no? De repente en los procesos de cambio de administraciones, tanto del gobierno del estado como con el gobierno de la ahora Ciudad de México, que antes era Distrito Federal, pues han tenido diferentes estrategias, las implementan, no sé si no obtienen los resultados que esperaban, pero al final de cuentas las desechan, generan otras nuevas, y como que ese tema de constancia ha sido un gran eslabón ahí que hay que superar, ¿no? El otro, si ya lo pudiéramos contextualizar en un tema más actual sobre lo que se está haciendo ahora para mejorar el tema de la gestión metropolitana, yo me atrevería a decir que se ha avanzado bastante. Hay algunos sistemas, sobre todo en el tema del sistema de planeación y de los programas que se quieren implementar. Como mencionaba hace rato, he tenido la oportunidad de revisar el caso de Toluca un poco de cerca. Se ha tenido una buena intencionalidad, ¿no? Esa es la realidad. Hay especialistas que podríamos ahí mencionar de renombre a nivel nacional que se han preocupado por lo que pasa aquí en el Estado de México, en el contexto de la Ciudad de México y en el contexto de Toluca o inclusive de Tianguistenco, que por ahí también lo comentan como una zona metropolitana del Estado. Pero creo que el principal reto es que no se da de manera integral. Son buenas intenciones, hay buenas propuestas, buenos proyectos, pero no se empatan con las necesidades que tenemos con otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha hablado durante mucho tiempo del tema de generar una ley de coordinación metropolitana. Esperamos que ya en estos momentos que ya se generó, que ya se pensó, que ya se hizo, que al final de cuentas sí se lleve a cabo, ¿no? Pero son cosas que todavía están ahí en la incertidumbre, ¿no? No se concretan. Entonces podríamos hablar desde ese punto de vista que hay problemas, ¿no? Otro tema que yo he visto con gran cercanía es el tema de las organizaciones, ¿no? A mí me tocó revisar el caso de Toluca en algún momento y observaba que, por ejemplo, de los 16 municipios que conforman la zona metropolitana de Toluca, solamente 6 tenían un organismo que hablaba sobre cuestiones metropolitanas, ¿no? Y lo hablaba como un elemento secundario, como una actividad secundaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, era una dirección de desarrollo urbano y metropolitano, ¿no? Ahí como que le ponían el apellido para no dejarlo fuera, pero no necesariamente atendía cuestiones de coordinación metropolitana, ¿no? Entonces debe de haber un interés también mucho más fuerte, en este caso de los municipios, para atender las cuestiones de la metropolización, ¿no? Como les digo, conlleva un proceso de entender el fenómeno, de ir viendo cuáles son los pros y los contras de no hacer una coordinación metropolitana, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo a veces a los municipios comprender esa parte, ¿no? 6 municipios de 16 que se tienen que coordinar, pues es bastante reducido, ¿no? El tema de los recursos, yo siempre he hablado que aquí en el Estado de México somos uno de los estados que mayor recurso genera a nivel nacional, ¿no? Y las ciudades que tenemos a nivel conurbado con la Ciudad de México y la parte que tenemos acá en la zona de Toluca, pues generan recursos suficientes. ¿Por qué no generar un fideicomiso público que ayude a generar obras, que ayude a generar proyectos al interior de las metrópolis, ¿no?
un fideicomiso como el que se hizo precisamente en el caso que comentas, Betty, allá en Puebla, Tlaxcala. En algún momento funcionó, ¿no? Y pues bueno, eso era la par de recibir algunos recursos del gobierno federal o del estatal. Los mismos municipios también se pueden organizar y generar esas bolsas concentradoras de dinero, ¿no? Son cuestiones que son como retos a ir librando, ¿no? No digo que no se haya hecho cosas interesantes aquí en el Estado de México, ¿no? El tema de los consejos metropolitanos creo que fue punta de lanza en algún momento, por ahí del 2009, del 2014, que también se configuraron esos entes, pero pues hace falta que se integren, ¿no? Que se vayan cuestionando, que se vayan complementando con otros procesos que se dan a la par. Como les decía, yo al menos con esos 5 componentes que estoy reiterándoles a cada rato, creo que se puede dar un inicio para una coordinación y una gobernanza mucho más efectiva. En el Estado avanzamos en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en planeación, en algunos programas, en algunos organismos, pero no se cierra, ¿no? No se cierra porque no tenemos recursos, porque no tenemos normatividad, no sabemos hasta dónde van a llegar esos proyectos cuando no tenemos un umbral de actuación. Entonces, queda como una lista de buenas intenciones, ¿no? Y no algo que se pueda llevar a cabo a nivel operativo. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos a sobrellevar aquí en el Estado de México, ¿no? Y pues bueno, ya ahí puntualmente hay algunos trabajos que tengo ahí publicados en algunas revistas, que pues les invitaría a todo el auditorio, si les interesa el tema, que consulten para que puedan ver que más a profundidad pues, cuáles son los detalles, ¿no? Que podían afinarse, ¿no? En esas circunstancias de la gobernanza metropolitana, ¿no? Que van sobre lo mismo, sobre estas 5 vertientes que he estado comentando de manera reiterada, ¿no? Pues, doctor, el día de hoy nos ha brindado vaya, muchísima información para considerar, para analizar. Es una información muy puntual, es una información que la podemos digerir de manera muy, muy rápida. Y efectivamente, necesitamos poner más planes de acción en el Estado de México, que no solamente sean, yo personalmente los nombro como programas paliativos, que solamente, eh, como lo estoy mencionando, ¿no? Que solamente es algo paliativo para salir, pero que no estamos atacando de raíz, ¿no? Entonces, tenemos que considerar más estos temas, tenemos que tomar también conciencia, municipios, escuelas, centros de investigación, especialistas, en también tener cierta precisión para que entes municipales puedan comprender a detalle, puedan conceptualizar la magnitud de cómo pueden crecer sus municipios, de cómo se pueden desarrollar y que no nada más se vea de manera nuclear al interior de cada municipio, sino que podamos desarrollarnos de forma más integral, más sostenible como municipios, ¿no? Sin duda es un trabajo muy grande que tenemos que hacer de cada uno desde nuestras trincheras, en los académicos, los investigadores, los políticos principalmente, para tomar mejores acciones en nuestras zonas metropolitanas, porque al final del día es en un lugar en donde vivimos, ¿no? No podemos ajenarnos a esta situación porque es algo que lo vivimos todos los días, como bien lo precisó usted, ¿no? Pues de antemano agradezco muchísimo la atención que tuvo el día de hoy. Invitamos a todo nuestro foro para que nos siga siguiendo en estos ciclos de conferencias con nuestros especialistas invitados. Y no sé si quiera usted agregar algo más, doctor. Pues nada más agradecer la invitación, como siempre es un placer compartir con ustedes ahora con el tema del centro, que
pues bueno, al final de cuentas creo que va a tener una gran proyección. Tiene ahí proyectos muy interesantes que se van a ir desarrollando y que ya le podemos ir dando seguimiento y pues encantado de participar, de sumarme a este esfuerzo que se está haciendo y pues siempre quedar a sus órdenes para cualquier otro tipo de intervención. Por ahí nos van a hacer favor de ir subiendo en las redes sociales los puntos de contacto. Pues agradecer a todo el auditorio que escuchó, que puso atención en este tema. Ojalá y aporten algunas de las cosas que comenté. Y pues no me resta más que agradecerles y pues continuar con este gran trabajo, hacer un reconocimiento al centro por todo el esfuerzo que hace. Y pues bueno, pues muchas gracias por la plática. Muchísimas gracias, doctor, y a todo nuestro auditorio, los invitamos para que nuestra cajita de descripción que tenemos abajo nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes. El centro de investigación tiene sus puertas abiertas para todos sus comentarios, para todas sus inquietudes, para participar también dentro de este ciclo de conferencias que estamos realizando. Y en la cajita de descripción espero que nos hagan llegar todos sus comentarios, que nos den muchos likes también y que compartan, por favor, pues este tipo de pláticas que estamos teniendo en este centro. Y pues agradecerle, doctor, agradecer a todo el auditorio que nos escucha, que nos comparta, que nos dé likes, que nos siga en redes sociales. Y muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde todos y muchísimas gracias. Están todos cordialmente invitados a este ciclo de conferencias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos.